Y después de haber actualizado la información geopolítica y también la económica y la macroeconómica, vamos con el análisis. Nos acompaña Paul Antras, catedrático de Economía en la Universidad de Harvard. Paul, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Paul, vamos a hablar en primer lugar de esas proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional. El FMI habla de un crecimiento sostenido de las economías a nivel mundial. Dice que es aceptable, pero que puede ser decepcionante. Y también el estado de una posible caída de la producción, 0,5% por la tensión geopolítica. Habla del daño que la tensión geopolítica pues, puede hacer a las cadenas de suministro, a la inflación, etcétera. ¿Tú detectas ese impacto? Bueno, detectarlo no lo sé, pero es una proyección y como bien os contaba Pierre-Olivier Gourenchas en el corte que habéis puesto hace unos minutos, pues hay motivos de... O sea, me parece que es una proyección que está bien informada, en el sentido que las tensiones geopolíticas están claramente al alza, estamos viendo mucha acción a nivel de aranceles, aumentos de aranceles, hay mucha incertidumbre acerca de lo que va a ser la situación geopolítica en los próximos meses y por tanto no me parece descabellado en absoluto y me parece muy fundamental lo que estamos ya viendo, el tener una predicción que disminuya un poco el crecimiento en los próximos meses. ¿Esa tensión geopolítica puede aumentar los riesgos de inflación o dónde están esos riesgos? Bueno, está todo ligado. El riesgo ahora mismo es un riesgo de que suban aranceles, que pueda haber una fragmentación donde el sistema global pues, se fragmente, tengamos un bloque americano, un bloque europeo, un bloque chino. ¿Cómo llegamos aquí a la inflación? Pues un tema de que la fragmentación obviamente va a reducir la eficiencia con la que los procesos productivos se llevan a cabo a nivel global. Eso va a generar presión sobre costes y obviamente estas presiones en costes pues tarde o temprano tendrán que afectar precios. Por lo tanto, sí que hay un lazo entre lo que es la situación geopolítica y la inflación, por no hablar obviamente de todo el tema del petróleo, situación en el Oriente Medio, etcétera. Precisamente de esos posibles picos de inflación. Escuchábamos hoy, sin embargo, al miembro del BCE, Mario Centeno, hablar de riesgo de deflación en Europa. Decía que podía ser que esa situación de inflación por debajo del 2%, que ya hemos visto en algunos países, pues puede afectar de forma negativa al crecimiento económico. ¿Tú detectas riesgo de deflación, el otro extremo? Yo la verdad no le yo no le doy una probabilidad muy alta a ese escenario. Primero porque al menos en Estados Unidos, y me consta que en Europa es parecido, no hay muchas señales de que haya deflación o que haya una bajada muy marcada en la inflación. En Estados Unidos los últimos datos han sido muy poco consistentes. Por otro lado, la subida de tipos en los últimos meses les va a dar mucho margen tanto a la FED como al Banco Central Europeo para ajustar tipos si de golpe ven que la inflación baja mucho y hay un riesgo de deflación. Por tanto, veo mucho margen de maniobra como para preocuparme a día de hoy mucho el tema de la deflación. ¿Y cuáles son esos problemas o esos shocks que pueden impactar sobre los crecimientos económicos mundiales que a ti te preocupan, Paul? A mí lo que me preocupa, sin duda más, es la situación geopolítica. Porque incluso cuando no entremos en escenarios bélicos, que obviamente eso sería un desastre total, yo creo que la situación geopolítica está creando mucha incertidumbre. Esta incertidumbre tiende a deprimir la inversión. Y todo eso está pasando en una situación donde los tipos de interés están bastante más altos de lo que estaban en los últimos años, lo cual también genera pues una presión a la baja a la inversión y al crecimiento. Eso yo creo que son los problemas más grandes. Por otro lado, pues tenemos factores como el boom de la inteligencia artificial pues que están creando la posibilidad de que nos preocupemos mucho por la situación en los próximos meses y que estemos a punto de empezar otro boom económico en la próxima década. O sea, las predicciones siempre son un poco peligrosas, pero obviamente la incertidumbre geopolítica puede generar una bajada en inversión significativa que puede generar un cambio en el ciclo y una recesión.
Además es algo que ahora mismo es difícil de controlar y difícil de prever y de pronosticar. Paul, te quiero preguntar precisamente, hablando de esa incertidumbre geopolítica, de la situación actual que hay a nivel internacional, acerca de esa cumbre de los BRICS, que quiere poner en marcha un sistema económico y monetario paralelo al occidental, paralelo al que lidera Estados Unidos. ¿Pueden convivir ahora mismo esos dos modelos? Pueden convivir y están conviviendo, en el sentido de que a pesar que los estudios, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional han mostrado que el comercio cada vez es más intrabloque, es decir, que los países que están alineados geopolíticamente están comerciando más y más entre ellos y menos con los países de otros bloques, también es verdad que hay muchos países que a día de hoy no se han alineado y, por tanto, los sistemas pueden convivir. Una preocupación que tengo, sobre todo para la economía americana, es que estando yo aquí y hablando con la gente aquí, me da la sensación de que Estados Unidos toma como dado que en un escenario de fragmentación, todos estos países que no están del todo alineados acabarían en el bloque americano. Y yo es algo que no lo veo tan claro. Porque hay muchas economías que quizá históricamente habían estado alineadas con Estados Unidos, pero que a día de hoy sus economías dependen absolutamente de China. No podrían subsistir sin tenerle la opción de exportar sus bienes a China. Por ejemplo, Chile es un ejemplo de eso, que con el cobre pues es difícil imaginar que Chile podría subsistir económicamente sin tener la opción de vender cobre a China. Por tanto, eso me genera un poco de incertidumbre en el sentido de dónde van nuestros bloques y cuál va a ser la situación geopolítica en los próximos años. Pero obviamente la posibilidad de que los BRICS vayan por un lado, Estados Unidos y otros por el otro, pues es una situación con una probabilidad obviamente positiva. Positiva, ¿no? O sea, esa visión multicausal de la economía y demás no tiene por qué ser negativa, ¿no? Tal y como están planteando desde Estados Unidos. Bueno, depende de los objetivos que uno tenga. Obviamente, si el objetivo es intentar tener una economía global lo suficientemente eficiente, lo más eficiente posible, que reduzca precios y haga que los bienes lleguen a los consumidores en situaciones óptimas, pues eso no es positivo. Ahora bien, obviamente vivimos en un mundo donde no todo es la eficiencia económica. Hay preocupaciones geopolíticas, de seguridad nacional, y en este tipo de situación, pues obviamente los objetivos son un poco diferentes y si algunos países se acaban desmarcando, pues será porque, dados sus objetivos, piensan que eso es algo que les va a favorecer. Te quiero preguntar también, estábamos hablando antes, volviendo un poco a esas amenazas que afectan a las economías, ¿podemos hablar de que el mundo se dirige hacia una crisis de deuda global? No sé si me aventuraría a ponerlo así, pero obviamente el endeudamiento está donde está, los tipos de interés están donde están y hay una preocupación de que si las expectativas de crecimiento a día de hoy no acaban realizándose, pues puede ser que algunos países empiecen a tener algún tipo de problema para pagar deuda, y sabemos que este tipo de situaciones muy a menudo se convierten en una bola de nieve que cuando empieza el proceso es un poco difícil de parar. Pero no pondría la mano en el fuego para decirte que vamos a entrar en una crisis de este tipo en los próximos meses. No lo veo del todo claro, la verdad. ¿Se le está prestando poca atención al déficit que tiene la economía de Estados Unidos, de la deuda? ¿Perdón? ¿Puedes repetir? Que si se le está prestando poca atención a la situación de deuda que atraviesa la economía de Estados Unidos. Yo no creo que se le esté prestando poca atención. Quizá no hay una preocupación máxima sobre el tema. También hay unas elecciones que obviamente están marcando la realidad del día a día, pero obviamente en círculos económicos yo veo se trata bastante el tema. Hay una cierta preocupación, no excesiva, pero yo no diría que es un tema que se esté ignorando. Vamos a despedir. Paul Antras, catedrático de Economía en la Universidad de Harvard. Muchísimas gracias por recibirnos esta tarde. Gracias a vosotros, un placer.
Que vaya bien.